Qué hermosa mañana para adorar al Señor. Mientras cantaba, recordaba esa conversación de Satanás con el Señor y le decía a Satanás: no puedo tocar a tu siervo Job porque lo tiene rodeado. ¿Me das permiso para tocarlo? Así que es interesante cómo el Señor pelea nuestras batallas. Al salir, algunos de ustedes no tienen, creo, los versículos del año, así que aquí tenemos unos versículos de batalla espiritual. Al salir pueden pedirlo ahí con los anfitriones. Qué hermoso es estar cada mañana, cada semana memorizando la palabra de Dios para ser más fuertes espiritualmente. Así peleo mis batallas. Esa es la forma en la que nosotros nos estamos preparando para la batalla espiritual. Sobre todo, ¿cómo pelear la batalla espiritual? Les voy a contar una historia del apóstol Pablo, pero antes quiero leer este versículo y luego les resumo esa historia. En 2 Timoteo 4:7. Dice la palabra en 2 Timoteo 4:7: he peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. He peleado la buena batalla. Es hermoso ver cómo este hombre de Dios identifica que la batalla se pelea individualmente. Yo he peleado la buena batalla. Luego les resumo algunas ideas de este verso. Pero en Hechos 19, en Éfeso, el apóstol Pablo llegó allí a predicar, dice la palabra, que con mucha valentía. Pero este hombre de Dios tenía el poder del Señor obrando en su vida de tal manera que cuando él iba caminando, las personas sacaban sus pañuelos para tocar su piel y de esa manera eran sanos. Otros sacaban sus delantales, dice la palabra, y tocaban su cuerpo y de esa manera los espíritus inmundos, los demonios, salían de los cuerpos de estas personas. ¡Wow! Esa es la manera en que el apóstol Pablo peleaba las batallas espirituales. Los demonios se sometían al poder del Señor en su vida. Pero alguien que estaba observando, unos hijos de los sacerdotes dijeron: nosotros también podemos hacer eso. Y se acercaron y empezaron a reprender a los demonios. Y los demonios empezaron a hablar con ellos y le dijeron: los demonios, conocemos a Jesús y conocemos a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Dice la palabra que los azotaron, los vapulearon los demonios, los amarraron, porque no tenían estos hombres la capacidad para pelear las batallas espirituales como lo hacía el apóstol Pablo. Y por eso él también dice: he peleado la buena batalla. Es algo individual. Esta es una historia de poder. Cuando vemos que el enemigo está bajo el control de Dios y de su poder. La batalla es el combate en una guerra, es contender con un adversario. Y todos sabemos que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. La batalla él la llama en este verso buena batalla. Es una batalla digna de alabanza, es honrosa. Cuando hablamos de la batalla espiritual, es algo maravilloso a los ojos de Dios y en el caso a los ojos de este hombre de Dios. Él dice: he peleado continuamente la batalla. El texto lo que quiere dar a entender es esto: estoy peleando continuamente la batalla. Mi vida ha sido una batalla constante y la he ganado. Qué hermoso esto. Mi vida ha sido una batalla constante
constante. Y así pasa en nuestra vida. Ustedes y yo estamos diariamente peleando batallas. Y esa batalla, dice el apóstol, no es contra carne ni sangre, no es entre cónyuges, no es entre padres e hijos, no es entre vecinos, es contra este adversario llamado Satanás. Hay un libro que se llama El arte de la guerra, fue escrito hace 600 años antes de Cristo. Y es escrito por un general chino, es un clásico de la estrategia militar en la guerra. Así que ese libro ha sido usado hasta por los empresarios, porque él da principios de cómo pelear las batallas. Este general se llamaba Sun Tzu. Y él tiene muchas ideas que hasta el día de hoy son usadas en la guerra. Pero me llamó la atención una de ellas. Dice lo siguiente: no voy a depender de la posibilidad de que el enemigo no ataque, sino que siempre estaré preparado para recibirlo. No voy a depender de que el enemigo ataque o no ataque, pero de algo estoy seguro, de que yo siempre voy a estar preparado para cuando él ataque. O sea, yo lo voy a recibir preparado. Es interesante. El enemigo, dice también, tiene que saber que nuestras fortalezas son imposibles de pasar. Y me llama la atención entonces cómo él hace énfasis en estar preparados para la guerra en el contexto físico. Él dice que también es importante conocer las fortalezas y debilidades del enemigo. Habla del factor sorpresa, habla de la adaptabilidad en la batalla, habla de la moral o el ánimo de la batalla. Así que es un manual interesante para la guerra. De la misma manera, nosotros tenemos un manual más poderoso que el de este general chino, llamado Biblia, escrito para cómo pelear nuestras batallas espirituales. De principio a fin, este libro nos equipa para eso. El manual para la batalla espiritual, llamado Biblia, nos da las estrategias, nos da el equipamiento para vencer. Así que hoy tenemos que estar enfocándonos en cómo peleamos nuestras batallas espiritualmente. Cuando hablábamos de los versículos, una de las maneras de pelear nuestras batallas es memorizando la palabra. Cómo Jesús peleó sus batallas diciéndole al enemigo: escrito está. Cómo David peleó la batalla contra el gigante confiando en un Dios poderoso capaz de darle la victoria. Cómo Moisés peleó sus batallas orando allá en la montaña mientras el ejército peleaba allá en el valle. ¿Cómo peleas tú las batallas espirituales? Y quiero resumir estas frases porque las vamos a estar manejando en este proceso. Hay 3 cosas importantes en cómo pelear las batallas. En primer lugar, Dios está conmigo. Dios me está rodeando. Él me protege. Él va delante de mí. Y me esforzaré y seré valiente. Voy a hablar de un personaje. ¿Recuerdan que la semana pasada hablamos de cómo Job peleó esa batalla espiritual? De cómo él honró a Dios en medio del sufrimiento. Y cómo ni se puso a reprender al enemigo, a Satanás, quien estaba pidiendo permiso para hacerle daño. No sé cuánto entendía este hombre cómo el personaje que estaba allí alrededor molestando se llamaba Satanás y su plan. Pero lo que él hizo en esa batalla, en ese problema, fue adorar a Dios, alabar a Dios y decir: Jehová dio y Jehová quitó, y sea el nombre del Señor bendito. En todo eso, dice la palabra, no pecó Job. Y supo que Dios tenía un propósito en ese proceso. Pero hoy vamos a hablar de otro personaje, hablando de cómo pelearon sus batallas. Y este personaje se llama Gedeón.
este personaje se le cambió el nombre. Y se le cambió el nombre a Jerobbaal. Porque un día Dios le dio la orden a Gedeón de que destruyera un altar a Baal que estaba en su casa. Así que el papá de Gedeón era un hombre idólatra. Y Dios le dice a Gedeón: ¿sabes una cosa? Tienes una misión, tienes varias, pero en particular tienes que ir a tu casa y destruir el altar a Baal y a la diosa Acera. Y una noche entonces él fue y Dios le dio las indicaciones. Tomó un toro de 7 años y con el toro destruyó el altar. De hecho, creo que el nombre de Gedeón significa destructor, guerrero. Y lo que pasó es que al día siguiente, por eso es que cambiaron su nombre, los vecinos se molestaron y dijeron: ¿quién hizo esto? Y averiguaron que había sido Gedeón. Entonces dijeron: lo vamos a matar. Pero el papá dice: pero ¿y ustedes por qué están defendiendo a Baal? ¿Y acaso no es un Dios que se defienda a él? Y desde allí ya no le llamaron Gedeón, sino le llamaron Jerobbaal, que Baal contienda con Gedeón. Por eso hay un cambio allí en la vida de este hombre. Baal estaba supuestamente peleando. Y lo que está pasando aquí es algo interesante en este contexto de estos 3 capítulos de Jueces. Capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. Y lo que pasa es que durante 300 años el pueblo ha estado en un ciclo, en un proceso donde ellos adquirieron los dioses de las naciones vecinas y empezaron a adorarlos. ¿Recuerdan ese pasaje en Jueces al inicio cuando dice: se levantó una generación que no conocía al Señor y empezaron a servir a los dioses de las naciones vecinas? Pero entonces en ese proceso de 300 años Dios empieza a levantar jueces y levanta 14 jueces para liberarlos. Entonces cuando el juez los liberaba, se les olvidaba luego que Dios los había liberado de las naciones vecinas y volvían a adoptar los dioses de las naciones vecinas. Y Dios entonces mandaba otro juez, los liberaba, pero se les olvidaba y mandaba otro juez. Entre ellos está Gedeón. Y lo que este libro nos enseña es que la adoración es al único Dios verdadero, y por eso Dios va a restaurar ese enfoque a través de estos hombres. Son 300 años entre rebeldía, disciplina, clamor y liberación. 300 años, disciplina o rebeldía, disciplina, liberación a través del clamor. Así que Dios va a usar esas naciones vecinas para disciplinar a su pueblo. Cada vez que ellos desobedecían, les mandaba una nación para hacerlos reflexionar y cambiar esos malos caminos a los caminos del Señor. Pero aquí está Gedeón, enfrentando a un enemigo llamado Madián. Madián es la actual Arabia Saudita. Entonces ahí está el enemigo numeroso. Es un pueblo que los está asediando por 7 años. Tiene un ejército numeroso de 135,000 soldados. Así que es una potencia. Y lo que ellos hacen es que cuando el pueblo empieza a cultivar, entran y se llevan todo lo que encuentran a su paso, dañan todo y el pueblo entonces empobrece. Ese es el gran enemigo físico. Interesante que Madián significa pleito, contienda, pelea, competencia. O sea que es un pueblo guerrero. Peleonero diríamos aquí en Guatemala. Ese es el desafío. Y viene este hombre llamado Gedeón con la misión de liberarlos. Y Dios le dice eso: vas a ir con tu fuerza y los vas a salvar de la mano de los madianitas. Él es el 5.º juez.
Y aquí empezamos el proceso de ver cómo este hombre de Dios es usado para bendecir a su pueblo. Y es su llamado. Jueces 6, 12 al 14. Miremos aquí cómo el Señor lo llama. Entonces el ángel del Señor, y esto me emociona, algunos dicen que el ángel del Señor es el mismo Señor, algunos dicen que es el Señor Jesucristo, se le apareció y le dijo, aquí estamos viendo la presencia divina en esos tiempos difíciles. ¿Y qué le dice el ángel a Gedeón? Guerrero valiente, el Señor está contigo. Yo quiero repetir esa frase porque no sé cuáles son tus batallas, cuáles son tus problemas, cuáles son tus retos. Pero hoy tomo las palabras de ese ángel para decirte a ti, guerrero valiente, el Señor está contigo. Dale un aplauso al Señor. Porque cuando estamos en un problema, en una adversidad, se nos olvida que el Señor está con nosotros. Se nos olvida que Él es más fuerte, que Él va a pelear por nosotros. Y el ángel le dice, guerrero valiente, el Señor está contigo. Vamos a seguir. Entonces el ángel, Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué no sucede todo esto? Él está buscando una razón. ¿Por qué está sucediendo esto? Porque Dios los está disciplinando. Gracias a Dios por la disciplina. Porque la disciplina nos hace volvernos a Él. ¿Por qué no sucede todo esto? Dice Gedeón. ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas? Entonces el Señor lo miró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Entonces, esta es la oportunidad de este guerrero valiente de ser usado por Dios para bendecir a su pueblo en una batalla con un enemigo numeroso. Y no es solo Madián, son otras tribus que están alrededor. Están los de Amalek, están muchas personas. Y ahora este hombre de Dios es llamado para una misión en particular, salvar al pueblo. Es el libertador. Era la misión del juez. Pero ¿cómo responde? Como muchas veces nosotros respondemos cuando Dios nos da una asignación. Cada uno de nosotros, por eso Pablo dice, he peleado la buena batalla. Y así responde en los versículos siguientes. Entonces dice, creo que no están ahí, pero él empieza a esa respuesta del llamado diciendo, pero ¿sabes qué? Esta asignación la estás haciendo a la persona menos indicada. Dios, te estás equivocando. ¿Sabes por qué? Porque somos pobres. Soy pobre, como decía un hermano, a veces los hermanos, la excusa principal para no servir a Dios es soy pobre y vivo lejos. Entonces dice, soy pobre. Y te estás equivocando, Señor, porque soy el menor. ¿Cómo se te ocurre llamar al menor? Yo no sé, Dios tiene a veces su humor, ¿verdad? Porque lo lógico es llamar al mayor, como en el caso de los hermanos de David, eran los guerreros, eran los mayores, pero Dios escoge al menor, escoge a José. No tengo nada en contra de los hermanos mayores, pero Dios tiene algo con los hermanos menores. Yo soy el menor. Es en su gracia, es en su misericordia. Y esto no es para exaltar a los hermanos menores. Cuando Dios escoge los menores es para glorificarse, porque Él escoge a aquellos que nosotros creemos que no pueden hacer la tarea. Entonces, lo que Él está diciendo es que no tenemos recursos. Somos pobres. Mi familia, dice, es la más pobre. Y yo soy el menor.
es alguien que lucha. Por eso es que él más adelante pide señales y él tiene temor. Les recomiendo leer los 3 capítulos, porque entre el proceso de valentía, de esfuerzo, de duda, temor, vemos a un hombre que se parece a nosotros. Y muchas de las respuestas cuando Dios nos asigna algo es eso. Es que vivo lejos, es que no tengo dinero, es que no tenemos recursos, es que no somos capaces, es que no, y no, y no, y no. Y el Señor le dice a este hombre, ve. Porque no se trata de tu persona, no se trata de tu capacidad, sino de lo que yo voy a hacer. Y es aquí donde quiero concentrarme, porque no puedo resumir todos los 3 capítulos en cómo entonces pelear las batallas. ¿Cómo es que él lo logra? Porque está diciendo no al inicio, pero luego el Señor le hace entender. Y quiero ver 2 cosas principales en este proceso, porque es muy práctico cómo pelear las batallas. Y la primera cosa que veo en este pasaje y en estos versos que vamos a leer ahorita es: peleamos las batallas adorando a Dios. Peleamos las batallas de rodillas. Y creo que ese es el secreto. Y este no es el secreto del general chino que hizo el arte de la guerra. El arte de la guerra espiritual está en buscar a Dios, adorarlo y doblar nuestras rodillas en oración, porque Él es el que pelea las batallas con nosotros. Y Él no quiere ir a la batalla o está luchando, pero quiero leer estos versos porque me llama la atención cómo la adoración entra en este proceso de la batalla espiritual. Voy a leer el texto y luego les cuento todo el contexto. Dice: cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, ahí quiero mejor, entonces voy a poner el contexto, porque Dios le dice: ¿sabes qué? Tengo mi idea, mi plan, le dice el Señor. Desciende al ejército enemigo, lleva a un criado y escucha lo que dicen de ti. Así que qué valiente. Se fue con su criado, descendió, y allá los madianitas tenían una conversación porque uno de ellos había tenido un sueño. Y el sueño era que un gran pan descendía de la montaña y los aplastaba a ellos. Pero es interesante porque no solo tuvieron el sueño, sino que tuvieron la interpretación. Y la interpretación decía que ese gran pan no era otra cosa más que Gedeón con su ejército que los iba a aplastar. Y Gedeón estaba escuchando eso. Y cuando él escuchó, wow, el enemigo tiene miedo. Y Dios permitió eso, que él bajara para que escuchara que el enemigo numeroso tenía miedo, que estaba temblando. A veces nosotros le tenemos temor al enemigo, pero Dios nos hace ver que el enemigo tiene miedo, porque Él sabe quién está con nosotros, quién pelea con nosotros, por nosotros, quién tiene el poder supremo. Así que el enemigo tiene miedo. Y te lo reafirmo, el enemigo tiene miedo, Satanás tiene temor. Lo que pasa es que él es perseverante. Pero aquí dice la palabra entonces, y la interpretación: se inclinó en adoración ante el Señor. Luego regresó al campamento israelita y gritó: levántense, porque el Señor les ha dado la victoria sobre la multitud de madianitas. Dale un aplauso al Señor. Dice la palabra aquí que Gedeón adoró al Señor. Antes de ir a la batalla, lo primero que hace es doblar sus rodillas y reconocer la grandeza de Dios. Y así se ganan las batallas. Cuando Satanás le dice a Jesús: mira, te doy todos los reinos del mundo si postrado me adoras, y le dice Jesús: no, estás muy equivocado. El único que merece la adoración es el Señor. Así que escrito está, solo a Él vas a adorar.
Por eso la adoración, la rendición es importante para pelear nuestras batallas espiritualmente. Por eso cuando Job perdió todo, lo primero que hizo fue adorar y alabar a Dios y decir: el nombre sea bendito, el nombre del Señor sea alabado. La adoración es rendición en la batalla. Y ese proceso entonces lo lleva a tener ánimo. La adoración a Baal era la costumbre del pueblo. Durante esos 300 años estaban adorando a Baal, creyendo que esos dioses de las naciones vecinas eran la esperanza. Pero ahora Gedeón está reconociendo que la adoración es al único Dios verdadero, y eso es lo que Dios está haciendo en este proceso. Por eso es que se inclina. Dios le dice: desciende al valle, tienes que escuchar lo que dicen de ti. Obviamente no es Gedeón. Él ya había adorado a Dios cuando sacrificó el toro que había destruido el altar de su papá. Así que ya venía en un proceso. Pero él se emociona y dice: levántense, porque el Señor ha dado la victoria sobre las multitudes, sobre este ejército. Por eso la adoración nos recuerda quién es el poderoso, quién es el Señor, quién está en control, quién es el que salva. Por eso es que tenemos que adorarlo a Él, reconocer la grandeza. Dejó el temor y empezó el proceso para ir a la batalla. Pero la adoración es importante en este proceso, pero también las estrategias divinas. Y yo creo que esta es la palabra que también nos va a animar esta mañana. Las estrategias divinas. Las estrategias divinas ni se parecen a las de nosotros. Porque el Señor dice: yo no pienso como ustedes, dice en Isaías. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son como los míos. Hay una diferencia enorme. Y hay algo que pasa en nuestros problemas, en los momentos de adversidad, que creemos que son nuestras estrategias las que nos van a dar la victoria, pero estamos equivocados. Nuestras armas no son carnales, nuestras armas son espirituales. La sabiduría de Dios va a venir en nuestro proceso. Quiero resumir esa parte con estos versos. Jueces 7, 2 al 3. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo, porque van a ir a la batalla y hay 32,000 soldados israelitas. Tienes demasiados guerreros. Ellos son 135,000 más los aliados. Y el pueblo de Israel tiene 32. Pero dice el Señor: tengo una estrategia mejor que la tuya. Y le dice lo siguiente: si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron por su propia fuerza. Creo que hay otro verso más, creo que sí, el 3. Por lo tanto, di al pueblo, a todo aquel que le falte valentía: no quiero cobardes en este proceso. Voy a hacer una depuración, una selección. Los cobardes que se queden. Yo solo quiero valientes, o que tengan miedo, que abandonen este monte y se vaya a su casa. Wow, qué interesante. Es un proceso de selección. Aquí la cobardía no tiene espacio en la batalla espiritual, dice él. No quiero cobardes, que se vayan a su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. Ahora son 10,000 contra 135,000 más todos los aliados. Pero quedaron 10,000. ¿Y qué dice el Señor? Son muchos. Hagamos otra depuración, porque necesito 300. Ahora, 300 contra 135,000 más los aliados. Y así se va a ganar la batalla, como lo vamos a leer más adelante, y ustedes lo pueden leer
en su casa. Lo que vemos en este proceso de 32,000 a 10,000 a 300 y todo lo que conlleva este contexto. Número uno, las estrategias divinas. Él escogió al menor, escogió al menos indicado, escogió al pobre, escogió a 300 hombres de 32,000. Jueces 7:12, solo para que tengan una idea de lo que está pasando aquí en Jueces 7:12. Los ejércitos de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente se habían establecido en el valle como un enjambre de langostas. Sus camellos eran como los granos de la arena de la orilla del mar, imposibles de contar. Este es el enemigo. Dice, los ejércitos de Madián, los ejércitos de Amalek eran enjambres, eran poderosos. Pero Dios en sus estrategias divinas dice, solo quiero 300 para pelear. Solo 300. Y ustedes han escuchado la historia, que estos 300 a través de otra estrategia, porque lo que hicieron fue conseguir cántaros y echarles aceite para que fuesen como antorchas, y sonaban las trompetas. Y lo que pasó al final es que toda esta multitud de ejércitos pelearon entre sí, se atacaron entre sí, se mataron entre sí en su mayoría. Estrategias divinas. El león está al acecho, pero el manual está aquí. Este es el arte de la batalla espiritual, donde aprendemos que la victoria es del Señor y Él merece la honra. Cuando te dan un ascenso, a veces creemos, es por mi capacidad. No, es por la gracia de Dios, es por la bendición de Dios, es para la honra de Dios. Por lo tanto, cuidado con el orgullo. El Señor en esta historia nos enseña a eso. No necesito 32,000 para ganar una batalla, con 300 es suficiente. Y de hecho tienen que pelear, pero miren, hasta el enemigo entre sí mismo se pelea. ¿Cuántas veces hemos visto que el enemigo se confunde? Y porque tú estás de rodillas, tú estás orando y adorando al Señor, mientras el enemigo tiene estrategias y planes para atacarte, pero al final se confunde entre sí, porque Dios hace la obra. Así que la victoria es del Señor, la honra es del Señor, y los 300 hombres van a glorificarlo a Él. La obediencia es clave. Aunque lo que Él te pide parece absurdo, la estrategia divina es clave. Un hermano platicando allí esta mañana me decía, si hace un año me hubieran preguntado que iba a estar haciendo lo que estoy haciendo este año, hubiese sido una locura. Ni me imaginé que podía estar trabajando en este lugar. ¿Y sabes por qué estás ahí? Por la estrategia divina. Dios nos pone en lugares, Dios nos da salidas, Dios nos da la sabiduría cuando su estrategia viene para ayudarnos en nuestro proceso. La obediencia es clave. Gedeón decía, no, es que no puedo, soy el menor, soy pobre, son muchos. Pero aunque parezca absurdo, hazlo, porque es lo que el Señor te pide. Y podríamos seguir hablando de Gedeón y decir, bueno, qué gran hombre de Dios. Pero no se trata de él. Quiero leer Jueces 6:34. Y esta es la clave también para ganar nuestras batallas. Entonces el Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder. Nuestra victoria y nuestra batalla depende del poder
del Espíritu Santo. Y pueden dejarme el versículo ahí. Cuando Pablo se movía y las personas sacaban sus pañuelos o sus delantales y los demonios salían huyendo, no era por el gran poder del apóstol Pablo, era por el poder del Espíritu Santo obrando en su vida. Por eso no sé en qué situación estás hoy, cuál es la adversidad, cuál es el problema. La palabra tiene una promesa para nosotros: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Por eso la palabra dice: entonces el Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder. Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas, y los hombres del clan de Abiezer se unieron. Esta es la victoria. La ganamos. Ganamos la batalla no con nuestra fuerza, sino con la fuerza y el poder del Señor. No sé cuántos de ustedes han hecho esta petición: Señor, ya no puedo más. Señor, ya no aguanto. Señor, estoy desanimado. Señor, estoy deprimido. Unos comen más, otros comemos menos. No sé cuál es tu caso, pero llega un momento de debilidad que nos aplasta. Pero luego, hermanos, llega ese momento cuando renovamos nuestras fuerzas por el Espíritu del Señor. Yo quiero decirte que lo que estás pasando hoy lo puedes vencer, esa adversidad, no por tu propia capacidad, sino por el Espíritu de Dios. Y este es el tiempo de levantarse. Yo pensaría: ¿será que me subo acá o no me subo? ¿Verdad? Porque puedo subir las gradas, pero ¿cómo voy a hacer esto? Y a veces nos cuesta, ¿verdad? Y hacemos el intento y empezamos, y si me apoyo aquí con la bocina, y luego, pero ahí es donde lo logras. ¿Sabes por qué? Porque Dios está contigo. Dios está peleando tus batallas. Él tiene el poder, tiene la capacidad para decirte: levántate. Porque esos 300 hombres a lo mejor también tenían temor, y Gedeón, investido por el poder, les dice: levántense, el Señor ha entregado a ese enemigo en nuestras manos. Yo te digo a ti esta mañana: levántate. No es tiempo de estar sentado, de estar atemorizado. No es tiempo de estar vencido. No tengas miedo, no tengas temor. El temor paraliza. El Señor está contigo. Varones y mujeres esforzadas y valientes. Dios tiene una asignación para ti. No le digas no. No le digas mañana. No le digas no se puede. No sé cuál es tu excusa. Es que soy el menor. Recuerdo cuando el Señor me llamó a venir a Guatemala a prepararme. Esa última noche antes de salir, tenía que madrugar. Estaba platicando con un pariente, con un familiar, y él me dijo: estás loco, vas a ser un pastor, estás loco. Y me dijo esta frase: los pastores se mueren de hambre. Wow, fue así un flechazo. Pero yo sé que la frase que dije fue en el Espíritu. Y yo respondí de esta forma y le dije: no importa si me muero de hambre, eso es lo que voy a hacer en mi vida y es lo que quiero hacer. El enemigo mandó un dardo, pero a través del Espíritu de Dios vino esa valentía y esa seguridad de que iba a hacer lo que Dios me estaba pidiendo hacer. Y no me estoy muriendo de hambre, al contrario, tengo que bajar de peso y comer menos. ¿Qué te está pidiendo el Señor hoy? ¿Qué te está pidiendo el Señor? Es a través de su Espíritu, es de su capacidad. No postergues más, no procrastines más lo que Él te está pidiendo,
varones esforzados y valientes, el Señor está con ustedes. Puestos de pie, vamos a orar. Dale un aplauso al Señor. Y cuando les digo puestos de pie, les estoy diciendo como Gedeón, por el poder del Espíritu, les dijo a estos 300: levántense. Es hora de pelear. Es el tiempo de la batalla. El Señor los va a entregar. 300 son suficientes para la victoria, porque la victoria no es nuestra, la da el Señor. Y así como en toda la historia María cantaba: echó a la mar los carros del faraón, la historia se repite con la iglesia y contigo hoy, porque no eres un hijo para mantenerte vencido, derrotado, humillado por Satanás. Ese león rugiente está vencido en la cruz del Calvario, y por lo tanto tú eres más que un vencedor en medio de escasez, de persecución, de angustia. La palabra dice: nada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni problemas familiares, ni problemas económicos, ni problemas de extorsión, ni problemas que vengan, en el Señor somos más que vencedores para su gloria, porque Él se va a glorificar en tu debilidad, en tu necesidad. Él está presente. Padre, aquí estamos delante de ti, animados, recordando a Job y ahora a Gedeón, Jerobbaal. Esos ídolos no tenían el poder, ni existían esos dioses. Eran figuras que el pueblo había adoptado para poner su confianza en ellos. Hoy decimos no a la idolatría, porque nuestro Dios es el único Dios vivo y verdadero a quien adoramos. Y como iglesia, y como individuos, y como hijos, nos postramos delante de ti, adorándote y reconociendo la grandeza, porque escrito está: solo al Señor vamos a adorar. Y hoy también postrados reconocemos que nuestras estrategias humanas no son suficientes para vencer. Necesitamos las estrategias divinas. Necesitamos ese poder de lo alto, ese poder que nos capacita para ser más que vencedores en medio de cualquier tribulación. Este pueblo es un pueblo victorioso. Esa es la promesa. Jesús dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no la van a detener. No puede detenernos el enemigo. Él no nos va a vencer. Vamos a levantarnos del desánimo, de la depresión, de la angustia, de la preocupación, porque Dios está con nosotros. Y nosotros estaremos como hombres y mujeres esforzados y valientes, enfrentando la batalla, ganando la batalla, porque Él pelea por nosotros. En el nombre de Jesús, cualquier pensamiento, ataque a la mente nuestra, como sucede con el enemigo que lanza dardos a nuestra mente, diciéndonos: no se va a poder, es imposible, no hay salida. Hoy, en el nombre de Jesús, rechazamos, detenemos todos esos ataques a nuestra mente que nos dicen: no puedes, sos pobre, vives lejos. Oh Señor, aquí estamos delante de ti con entusiasmo, levantándonos para hacer aquello que tú nos has llamado a hacer. Que tu nombre sea glorificado. Amén y amén.